Entre los miles de inmigrantes que intentan llegar a España, algunos lo consiguen. Hoy contamos la historia de Jessica, una joven cubana recientemente llegada a España de manera ilegal. ¿Cómo ha sido el viaje desde que salís de Cuba hasta que llegáis a España? Bueno, salimos de Cuba en Rusia, cuando llegamos a Rusia, Moscú, de Moscú hicimos escala en el aeropuerto hasta llegamos a Rusia, Moscú, de Moscú hicimos escala en el aeropuerto hasta Estambul, directo a Montenegro. En Montenegro, cuando nos quedamos, supuestamente mi madre debía de sacarnos en un barco. Eso fue lo que me dijeron desde Cuba, que mi mamá me recogía en Montenegro y nos sacaba a mí, a mi esposa y a la niña a Montenegro, y de Serbia a tratar de cruzar la frontera con Hungría. Pues así mismo hicimos. Teníamos visa por un mes, que podíamos estar en Sí, una visa durante un mes. y ya, fuimos hasta Serbia. En Serbia estuvimos. ¿Y desde Montenegro a Serbia vais en tren? Bueno, se puede ir en tren y en bus. Nosotros fuimos en autobús. En el autobús, por supuesto, suben los policías, revisan el autobús de arriba abajo, te piden documentos. Por cierto, a mi esposo lo bajaron como en 2 ocasiones, porque nosotros en 2 ocasiones fuimos hasta Serbia, viramos, no sabíamos qué hacer en Serbia, tuvimos que virar de nuevo para Montenegro. De Montenegro volvemos a salir para Serbia y ahí bajaron a mi esposo del autobús, le pidieron documentos, que por qué íbamos a Serbia, que qué cantidad de dinero traía, que por qué no se íbamos tan seguido a Serbia. Tuvimos que inventar un rol, al final nos dejaron pasar. Pero todo eso nos trataron más cantidad, había nieve, teniendo frío, nos bajaron con la niña, hasta que nos dejaron pasar. Cuando llegamos a Serbia, empezamos a investigar cómo poder cruzar la frontera con Hungría. Sí. Nos llegaron a un pueblo que se llama Subotica. Ahí estuvimos en una casa de alquiler para averiguar cómo podíamos cruzar la frontera, pero empezaron a echarnos miedo de que los policías se vestían de mendigos y que te decían, no puedes cruzar por aquí por allá, pero era para cogerte preso, que te tiraban a los perros para arriba para que te mordieran, que si no los mismos policías decían, no, yo te voy a llevar en el carro, te voy a cruzar, y después que le das el dinero te estafamos. Cogemos y viramos para Serbia de nuevo porque nos asustamos. Ya nos alquilamos en un hotel y decidimos el otro día coger el tren para Hungría. Cogemos, nos montamos en el tren para Hungría, todo perfecto. Cuando llegamos a la frontera de Hungría con Serbia, que es en el mismo pueblo Subotica, donde habíamos mirado anteriormente, subieron policías al tren pidiendo los documentos y poniendo puño en todo aquel documento que tenía su visa. Y el de nosotros no tenía nada, por supuesto. Ahí sí no nos maltrataron ni nada realmente. Nos bajaron, hablaron con nosotros, nos dijeron que para ir a Hungría teníamos que tener una visa, que fuéramos al consulado y pidiéramos la visa. Nosotros sabíamos que no nos iban a dar una visa así tan fácil. Nos hospedamos nuevamente ahí en Subotica, que es el pueblo que está, Subotica es un pueblo que está pegadito a la frontera con Hungría. Por ahí es por donde pasan todos los inmigrantes. Nos hospedamos en un hotelito y al otro día empezamos a investigar y encontramos. Teníamos que darle al muchacho 800 euros por cada uno, bueno, por mí y por mi esposa, la niña no contaba, para que nos cruzara la frontera. El muchacho nos llevó por todo un caminito extraño, con otro carro adelante que al parecer era el que le iba guiando si había policía, si no había policía. Y cuando llegamos a un caminito, él nos dejó. Él nos iba diciendo, porque no hablan español, ni tan siquiera inglés. Serbio. Nos decía en inglés. Entonces, porque anteriormente nos habían dicho de que cruzar la frontera, él nos dejaba aquí, caminábamos un poquitico y ya la calle estaba ahí mismo, que esa calle ya era Hungría, que podíamos ir con maleta, con lo que fuese, porque yo le decía, es seguro a la gente que nos presentó, que no puedo decir el nombre ni nada, la gente que nos presentó al muchacho, que le pagamos los 800 euros para que nos cruzara la frontera, me dice, yo le dije, con la niña puedo cruzar sin problema, y me dice, sí, no hay peligro, no hay nada. Yo le miré, me dijo, darle en el camino porque no podíamos, nos estábamos reventados. Seguimos corriendo, saltamos una cerca, llegamos a la carretera, saltamos las vallas que dividen una vía de la otra y seguimos. Un bosque extenso. Empezamos a caminar a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya habíamos cruzado la frontera. En el medio del bosque nos encontramos, supimos que estábamos en Hungría porque en el medio del bosque había una casita donde sale una pareja de ancianos y me regalan culeros, ropita para la niña y me dicen, ya están en Hungary, nada más que nos dicen así. Y ya nos dimos cuenta que estábamos en Hungría, ya no teníamos miedo ni nada porque el lío era que si nos cogían en Serbia pues nos miraban, claro, o para Cuba o no sé. Ya estando en Hungría no había problema ninguno, era todo que nos cogiera la policía, te diera asilo político.
Y eso fue lo que hicimos. Nos conocieron, me quedaba en la estación de autobús y nos dijo. Y cuando estábamos en la parada, enseguida llegó la policía y nos llevó para un campamento donde estuvieron desde las 4 y pico de la tarde, que ya llegamos a Hungría, que nos cogieron, hasta las 3 o las 4 de la mañana. La estación de policía de Szeged, que es un pueblito allá en Hungría. Ahí nos hicieron todo el papeleo, por supuesto en pésimas condiciones, nos metieron en un calabozo a los 3. Un calabozo lleno de personas, lleno de camas sucias y de todo, a esperar el proceso, así con la niña y todo. Pero no era la única niña, allá habían niños y bebés. Mi niña tiene 1 año, pero allá habían bebés de 2 o 3 meses. Personas que venían de Afganistán, eran Kosovo, eran la mayoría de las personas, no habían casi cubanos. Bueno, ahí nos hicieron todo el proceso del asilo político, nos quitaron los pasaportes, de hecho no tenemos pasaportes. Los pasaportes cubanos. Sí, los pasaportes cubanos, porque lo primero que te piden es identificación. Hay a quien se la devuelven, a quien no se la devuelven, nosotros nos enteramos porque luego de que te hacen el proceso para el asilo político te mandan para un campamento, te dan ropa, te dan ropa de cama, culero para las niñas, te dan de todo, ¿verdad? Y ahí estás esperando, el proceso dura de 3 a 9 meses. Esperando estar en el campamento de 3 a 9 meses. Ajá. ¿Y en vuestro caso cuánto tardó? Bueno, yo no esperé el proceso, No. me fui antes. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Pasado 15 días, como ahí sí había más cubanos, si tenías asilo político, en muchos casos te vieron para Cuba, o si no para Serbia, que es peor todavía. Entonces, lo que hacían los cubanos, la mayoría era que no tenían familia aquí en Europa, iban para República Checa. Y en República Checa le están dando asilo a todos los cubanos, porque dicen que en República Checa es como llegar a Estados Unidos, que los cubanos tienen prioridad. Te dan los papeles en 1 mes, cuando más. Aquí en este campamento donde yo estaba en Hungría, había personas que llevaban 3, 6, 7 meses y no lo habían hecho ni la primera entrevista, porque son 3 entrevistas. Sí. Y ya un buen día cogimos, como vimos todas esas cosas que todo el mundo se está viendo, porque el campamento lo cogían como un campismo, como se dice en Cuba. Era una semana para descansar después del largo viaje de haber cruzado la frontera y de pasar trabajo. Una semana descansado y cogías después y te ibas para cualquier país. La mayoría de las personas afganistanas se van para Alemania porque allá desde que llega dice que le dan una ayuda por 200 euros. Los cubanos se van para República Checa y el que tenga familia aquí en Europa como nosotros, Pues tiraste su familia, ¿no? hicimos así, de campamento salimos y fuimos para Budapest. En Budapest un tren directo a Austria, Sí. porque queríamos cogerlo para Italia directo, pero no pudimos. Para Austria, Italia en este caso porque yo tengo una prima en Italia que no esperaba. Y en Italia, para acá, supuestamente para España. Cuando llegamos a Italia, estuve en casa de mi prima, todo perfecto, sacamos pasaje para España. Pero hacía paraba primeramente en Francia, porque al otro día era que salía el tren para acá, para España. Bueno, en Francia nos cogieron presos nuevamente porque nos bajaron del tren, porque fue el mismo día el atentado al Museo de Túnez, Sí, de Túnez, sí. de Túnez. Y revisaron el tren arriba abajo. Y nosotros no teníamos documento ninguno. Acuérdate que ya en Hungría nos habían quitado los pasaportes. ¿Y qué hicieron? Pues nos bajaron del tren. Nos llevaron nuevamente como la primera estación de policía de Francia. Que me imagino que esa estación de policía es pegadita a la frontera, porque nos hicieron todos los papeles, nos tuvieron como 30 minutos en un calabozo chiquitico, pero en mejores condiciones. Era como una sala de estar. Sí. Cuando nos sacaron de ahí, ya nos dijeron que nos podíamos ir sin problema. Cuando nos dijeron que no se pueden ir sin problema era para la Italia, no era para, no era para no podíamos España. bajar para Francia, era para Italia, pero donde nos dejaron, a Italia, Sí. eran cerca de 9 o 10 kilómetros. ¿Y qué hiciste? 9 o 10 kilómetros, caminar para allá, porque los franceses ¿Y son volvisteis a Italia? malísimos. ¿Y volvisteis a Italia? Para la Italia, váyanse. Y le empujaron a mi esposo y todo, y tenemos que seguir caminando por ahí para allá. Ya ella no podía caminando con la niña cargada. Y en un bosquecito que había un descampado, mi esposo armó una casita con las mismas matas secas, lo pusimos en el piso y ahí pasamos toda la noche hasta que amaneció, que caminamos como 5 kilómetros adentro y encontramos el primer pueblecito que era 20 millas. Bueno, lo que pasamos fue mucho, ya. Al final llegamos a 20 millas, nos hospedamos en un hotel, mi prima nos mandó dinero, alquilamos un carro. Después de tanto deseo, llegamos aquí a Barcelona sin problema de ningún tipo. Y ya, aquí estamos ahora. Estamos felices.
Contento, todavía nos acordamos de lo que ha pasado, pero bueno, ya estamos aquí esperando a ver qué hacemos. Bueno, seguro que los conseguís, ya ha pasado lo más difícil.